Muy buenas tardes, mi nombre es Cristiano Dardo Gómez. El día de hoy traigo una presentación multimedia sobre la época pre-filosófica. Historia. La época pre-filosófica surge a través de las dudas de los seres humanos tenían con el fin de responder varios problemas e interrogativas que los hacía diferenciarse del pensamiento filosófico y científico. La historia del pensamiento presocrático es la sucesión de respuestas distintas a problemas sin resolver. La época pre-filosófica, el primer afán de buscar. Los primeros hombres que filosofaron en Grecia se enfrentaron a la necesidad de explicar el origen de todo cuanto existe, pero no intentaron explicar las cosas de manera individual, como lo hacemos hoy en día, es decir, no buscaron explicar el origen del mundo, por un lado, y el origen de los árboles, de la noche y el día, de los animales o de las estrellas, por otro. Lo que querían era explicar cómo es que todo existe, y lo verdaderamente importante de esta es la manera en que se lo preguntaron, porque su pregunta era muy distinta de las que hoy se hacen. Lo mismo en la filosofía que en la ciencia. Ellos se preguntaron el principio de las cosas, por lo que sustenta la existencia de todo lo que es en el mundo. Pensadores. Antes de la introducción del pensamiento filosófico existía una corriente de conocimientos presfilosófico caracterizado por el pensamiento mítico, una mezcla entre lo que se percibe a través de los sentidos y la imaginación. Los precursores de esta corriente son conocidos como pensadores presocráticos. Los presocráticos introdujeron en el mundo un nuevo tipo de conocimiento, aparecieron repentinamente en el siglo VI a.C. como sabios que querían encontrar una explicación a todo lo que ocurría a su alrededor. Pensadores de la época prefilosófica. Homero. Homero, el siglo IX a.C. Aportes importantes según Homero, la esencia del hombre se encuentra en su existencia corpórea. El alma incorpórea, en cambio, no tiene ningún valor y es mortal. Los hombres tienen una sola vida y es mortal. Se le recuerda hasta nuestros días porque se le considera el autor de la Ilíada y la Odisea, los poemas épicos que han perdurado hasta la actualidad. Hesíodo, hasta la mitad del siglo XIII. Debido al tipo de sociedad y vida cotidiana que describen sus obras, es muy probable que el poeta Hesíodo viviera en la segunda mitad del siglo XIII. En sus textos ya no encontramos las grandes aventuras épicas ni las travesías maravillosas de la Ilíada y la Odisea, pero en su lugar están los no menos asombrosos cuadros de la enseñanza de los dioses en la teogonía y las evocadoras descripciones de la vida cotidiana en los trabajos y en los días. Los escritos de Hesíodo también nos transmiten la necesidad de proponer soluciones para cuestionamientos vitales. ¿Cómo surgió el mundo en el que vivimos? ¿Existen dioses que trazan nuestros destinos? ¿Cuál es el modo de vida más feliz para los hombres? A través de mitos, fábulas e historias, Hesíodo nos conduce a pensar en las posibles respuestas, pero en todo caso lo más importante es el característico afán de preguntar de la filosofía. Tales de Mileto, 624 a.C. y 546 a.C. El primero de los siete sabios de Grecia, de los escasos datos que poseemos de él, sabemos que fue un eminente representante de los conocimientos y la sabiduría de su época. Fue un hombre esencialmente práctico como comerciante, hábil en ingeniería, astrónomo, estadista y geometría. Probablemente viajó a Egipto como mercader y allí entró en contacto con escribas y calculistas de la época, de los que aprendió matemáticas en sus realizaciones prácticas y sus vinculaciones con la astronomía. Los sacerdotes egipcios le enseñaron los fundamentos de la geometría
que posteriormente introdujo en Grecia. Otros representantes de la época pre-filosófica: Anaximandro, 610 a.C., 545 a.C.; Anaxímenes, 590 a.C., 525 a.C.; Pitágoras, 569 a.C., 475 a.C.; Heráclito, 540 a.C., 480 a.C. Pensamientos de la época prefilosófica. Pensamiento prefilosófico mítico. La creencia en la vida cotidiana en las sociedades antiguas poseen la gran necesidad de explicarse el origen del hombre y del universo. El mito es una forma de pensar que abarca leyendas y magia, el cual se señala que los objetos humanos y naturaleza habían aparecido debido a un acontecer mágico. Pensamiento pre-filosófico religioso. La religión ha estado presente en la vida del hombre desde que tuvo la necesidad de explicar los fenómenos que no podían entender. En siglos anteriores, las personas no creían en un solo Dios, sino que pensaban que todo lo que provenía de la naturaleza era creación de varios dioses. Pensamiento pre-filosófico mesopotámico. En Egipto se construyó una civilización refinada que aceptaba otras filosofías. Se caracterizó por su universalismo y secretismo. Los egipcios personificaron casi todas las cosas, entre los cuales solo algunas adquirían la categoría de dioses y semidioses. Se observaba un gran desarrollo de la cosmología y de la cosmología. Pensamiento pre-filosófico griego. Los griegos no tenían libros sagrados, solo contaban con los poemas de Homero y Hesíodo. Estos habían creado una mitología con lo que intentaban explicar todo. Nadie se baña en el mismo río dos veces, pues es el mismo río ni el mismo hombre. Fin.